Hola, tenga un cordial saludo. Hoy vamos a conocer un tema muy importante para aprender, que es el tratamiento para la tuberculosis. Este tema lo explicará Erika Ivette Cabrera Guerra, Adriana Beatriz Godoy, Lestenia Dinora Ramírez Menéndez, Jennifer Dayana López Chillía y por último Tania Alexandra. Vamos a conocer cada detalle del tema para saber cómo cuidarnos y prevenir esta dicha enfermedad. Tenga un cordial saludo, doctora España. Nosotras hablaremos sobre el tema el tratamiento de la tuberculosis. Para dar inicio, la tuberculosis es una enfermedad causada por la bacteria Microbacterium tuberculosis que afecta principalmente a los pulmones. Microbacterium tuberculosis es una bacteria aerobia estricta y intracelular patógeno que es la responsable de muchos casos de tuberculosis en el mundo. La tuberculosis se contagia de persona a persona a través en el aire. Cuando un paciente con tuberculosis tose, estornuda o escupe, expulsa bacilos de tuberculosis. Otra persona sana inhala esos bacilos y así es como se da el contagio de tuberculosis. Algunos de los signos y síntomas que presenta una persona que tiene tuberculosis son una tos que dura 3 semanas o más, fatiga, fiebre, cansancio, también un dolor en el pecho al respirar y al toser, pérdida de peso involuntario, pérdida del apetito, escalofríos y sudoraciones nocturnas. Continuando, les hablaré acerca de las pruebas para la tuberculosis, en las cuales podemos mencionar 4. Una de ellas sería la prueba cutánea, en la cual se inyecta una pequeña cantidad de una sustancia llamada tuberculina debajo de la piel, en la parte interior del antebrazo. Dentro de las 48 a 72 horas, un profesional de la salud revisará la parte de inyección a ver si esta piel se ha levantado. El tamaño de la piel levantada se utiliza para detectar si la prueba es positiva o negativa. Esta prueba consiste en ver si tu sistema inmunitario reacciona o si ha generado un anticuerpo ante la tuberculosis. Una prueba positiva indica si tienes una infección latente por tuberculosis o una infección activa por tuberculosis. Las personas vacunadas contra la tuberculosis pueden dar positivo en la prueba aunque no tengan una infección. Una prueba negativa no significa que tu cuerpo haya reaccionado a la prueba, solo significa que no tengas una infección. El análisis de sangre. Esta puede descartar o confirmar la forma activa o latente de la tuberculosis. Estos análisis miden los resultados de tu sistema inmunitario ante las bacterias de la tuberculosis. Para dicha prueba de análisis solo es necesario ir una vez a tu establecimiento de salud más cercano y es importante realizarlas en muestras con alto riesgo de tuberculosis. Las muestras por imágenes. Si tuviste un resultado positivo en una prueba cutánea, es probable que tu médico indique una radiografía o una exploración por tomografía computarizada de tu pecho. Estas pruebas pueden mostrar manchas blancas en los pulmones donde tu sistema inmunitario ha encapsulado dichas bacterias de tuberculosis o pueden revelar cambios en los pulmones causados por una forma activa. Por último, tenemos el examen de esputo. Si la radiografía torácica resultó negativa o positiva, el médico podría realizarte exámenes de esputo, los cuales son las muestras que se utilizan al toser. Las muestras se analizan para detectar una prueba activa o latente de tuberculosis. Las muestras de esputo se utilizan para buscar cepas de TB resistentes a los medicamentos. Esto ayuda a tu médico a buscar una forma activa o benéfica para tu sistema inmunitario. Los resultados de estos exámenes pueden tardar entre 4 a 8 semanas. Continuando con el tema, ahora vamos con los tratamientos para la tuberculosis, empezando con la isoniazida. Este es un fármaco de tratamiento para la tuberculosis. El mecanismo de acción, entra por medio de los bacilos a través de difusión pasiva y es un profármaco que activa a través de una enzima catalasa peroxidasa. Este tratamiento se puede administrar por vía oral o por vía intravenosa. Las dosis recomendadas para los pacientes con tuberculosis se puede recomendar de 300 miligramos 3 veces por semana. Puede ser después de comer.
Este contiene efectos adversos, los cuales consisten en ataxia, convulsiones, mareos y vómitos. Además, contenemos otro fármaco importante que es la rifampicina. Es otro antibiótico cíclico que ayuda a inhibir siempre agentes antimicrobianos. Este tratamiento tiene un centro farmacológico, lo cual tiene una R polimerasa, lo cual tiene un complejo que ayuda a inhibir la R en un ADN. Además, con la farmacocinética se puede enviar, puede atravesar las meninges a la placenta, incluso puede ser excretado en la leche materna. Puede ser metabolizado a través del hígado por ciertas enzimas como las colesterasas, o incluso puede ser excretado también en las heces o en la orina. La dosis que se recomienda a los pacientes puede ser de 600 miligramos una vez al día. Esto no se puede sobrepasar porque puede haber una cierta intoxicación. ¿Qué pasa cuando hay una intoxicación? El paciente puede presentar cambios en su color de su piel, puede ser anaranjado. Las dosis que más se recomiendan son 600 miligramos una vez. Puede ser antes de la comida o después de la comida. Entonces, estos han sido los tratamientos. Continuando con el tratamiento, vamos a hablar sobre el ethambutol. Este es un fármaco antibiótico antituberculoso bacteriostático. ¿A qué me refiero con bacteriostático? Son un tipo de fármacos que no tienen la capacidad de matar las bacterias, sino más bien inhiben el crecimiento de estas para su posterior eliminación con el sistema inmune. Es importante mencionar que este tipo de fármacos se encuentran en la sección C de efectos que pueden causar en el feto. Sin embargo, si la paciente realmente necesita el ethambutol para su tratamiento, se debe administrar como una que no estuviera embarazada. Para la lactancia no hay ningún problema, se puede administrar siempre que la paciente tenga cuidado al amamantar al bebé para no contagiarla con tuberculosis. Con los pacientes con insuficiencia renal sí se debe cambiar un poco la dosis porque esta se elimina el 80% por la vía renal. Por lo tanto, para evitar algún efecto secundario se debe cambiar la dosis para evitar esto. Con la dosis tenemos dos fases, que son la fase intensiva y la fase de sostén. En la fase intensiva se administran los 4 fármacos antes mencionados, que son la isoniazida, rifampicina, piracinamida y el ethambutol. Se administra durante 10 semanas, los días lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. El domingo no. Luego de esto pasamos a la fase de sostén. Esta se administra durante 15 semanas, los días lunes, miércoles y viernes, con 2 medicamentos que son isoniazida y rifampicina. Con los pacientes con insuficiencia renal, como ya mencioné, debemos cambiar la dosis. Esto se administra igual 3 veces a la semana y se administra en una dosis de 15 mg por kilogramo. ¿Cómo se previene la tuberculosis? La tuberculosis se previene vacunando a los recién nacidos con la vacuna BCG para prevenir de forma grave la tuberculosis. También es recomendable mantener una buena alimentación y un buen descanso, además de ventilar frecuentemente el ambiente en donde se encuentra y dejar entrar la luz natural, ya que esto puede contribuir a eliminar el microbio. También se les recomienda a las personas que al momento de estornudar o toser, cubrirse la boca con el pliegue del codo, y también se le pide al paciente cumplir estrictamente todo el tratamiento y que éste tenga un control y que el personal de salud tenga un control de las personas que entran en contacto con el paciente. En las personas con alto riesgo a contraer la enfermedad de tuberculosis son las personas con motivos de una deficiencia humana, las personas que hayan tenido tuberculosis anteriormente, posterior a unos 2 años, los bebés y niños pequeños y las personas con un sistema inmunitario debilitado, además de los ancianos. La Unidad de Prevención y Control de la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias del Ministerio de Salud puso unas gráficas de las cuales unas medían la incidencia de la tuberculosis entre el año 2010 y el año 2020. Entre el año
1.700 casos de tuberculosis, mientras que en el año 2020 los casos habían aumentado a 2.042. También encontramos una gráfica que divide a la población general de los centros penales. En la población general, entre el año 2010 se encontraron alrededor de 1.517 casos de tuberculosis. Para el año 2020 los casos habían disminuido a 2.042. En los centros penales, entre el año 2010 se encontraron alrededor de 183 casos de tuberculosis y para el año 2020 estos habían aumentado a 952 casos de tuberculosis. También podemos encontrar una gráfica que divide a la población entre edad y sexo. Entre la edad de 0 a 4 años del sexo masculino se identificaron 15 casos de tuberculosis y en el sexo femenino fueron 19. Entre la edad de 15 a 24 años se encontraron 211 casos de tuberculosis en el sexo masculino y en el sexo femenino fueron 58. Entre la edad de 25 a 34 años se encontraron en el sexo femenino 532 casos de tuberculosis y en el sexo femenino fueron 68. Entre la edad de 65 años a más, en el sexo masculino se encontraron 104 casos de tuberculosis, mientras que en el sexo femenino se mantenía el número en 68. Se hizo también una gráfica para medir la cantidad de muertes que se identificaron por el caso de tuberculosis. Entre el año 2010 se identificaron 42 casos de tuberculosis que habían fallecido los pacientes. Y entre el año 2020 los casos habían aumentado a 50, teniendo una tasa de mortalidad del 0.47% en el año 2010 y una alta de 0.80 en el año 2020. Buenas tardes, aquí estamos con el doctor Orozco que nos va a Buenas tardes, aquí estamos con el doctor Orozco que nos va a responder algunas de las preguntas sobre la tuberculosis. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Puede contarnos alguna experiencia que haya tenido con un paciente con tuberculosis? Dice que mi experiencia fue en el año 60. Prácticamente era un paciente alcohólico que estaba ya en su segunda fase de medicamentos. Fue como llegué mi primer día, el segundo día, el tercer día más o menos, la promotora de una zona me dijo que íbamos a ir a AES y que no iba a llegar porque tenía que hacerle nota de medicamentos al paciente y me quedé como que, no, vamos a ir. Entonces, era un paciente como de unos 55 años de edad, sin comorbilidades, solo nada más a excepción que era un paciente alcohólico. Entonces el paciente pues ya llevaba su tratamiento, entró en su segunda fase y ese era un paciente de la zona dura, ¿verdad? Entonces nos tocó caminar bastante porque era de la carretera, teníamos que entrar un poquito más, ¿verdad? Y ya a la hora de entregar, dar lo que es el medicamento y todo eso, pues tuvimos que empezar al paciente, lo tuve que examinar, dejar constancia en el expediente del examen físico, de la consulta que tenía en ese momento y que yo estaba enterado de casos normales por experiencia que tuve en mi año social y pues de igual forma finalizando el tratamiento se tuvieron que hacer exámenes de seguimiento, ¿verdad? Para confirmar de que ya no estaba ni que era la bacteria dentro del paciente, ¿verdad? Y seguir siempre con las medidas preventivas para un posible contagio. Ok, ¿y qué opción de tratamiento se le daría a una mujer embarazada que presenta tuberculosis? Dice que nuestras guías de MINSAL, nuestros lineamientos por los cuales nos tenemos que advertir, pues mencionan que siempre van a ser los mismos medicamentos que una paciente no embarazada. Algunos medicamentos pueden atravesar lo que es la infección interna,
Y lo que tenemos que tener en cuenta con las pacientes embarazadas es poder recomendarles, por ejemplo, que utilicen lo que es la mascarilla, ¿verdad? Mientras ella está en la cama. Pero dentro de esos medicamentos, prácticamente, ¿verdad? Serían los normales como la isoniazida, la rifampicina, la piracinamida y el etandutol en su dosis de una paciente. Muchas gracias, doctor.